Apocalipsis capítulo 11 versículos 3 al 13. Continuamos hoy, estimados amigos y amigas, nuestro viaje por el libro de Apocalipsis, retomando nuestro estudio a partir del versículo 3 del capítulo 11. Se ha escrito que este capítulo 11 es, simultáneamente, el más importante y el más difícil de todo el libro de Apocalipsis. Su dificultad es obvia, dado que contiene problemas de interpretación de cuya solución no se tiene absoluta certeza, y su importancia radica en que contiene una especie de sumario del resto del libro. Juan, el apóstol, autor del libro, profeta y vidente de estas tremendas visiones, trazará en este capítulo 11 las líneas maestras del resto del libro. Tan seguro está del curso de los acontecimientos que a partir de este capítulo 11 cambia el tiempo de su narración y habla de los hechos futuros como si ya hubieran pasado. Este es el recurso literario que caracteriza a los profetas del Antiguo Testamento. Pero antes de comenzar y para una mejor comprensión de este capítulo, permítanos avanzar un breve esquema del mismo. En nuestro programa anterior asistimos, en los versículos 1 y 2 de este capítulo 11, a la escena de la mediación del templo. Recordamos, además, que estamos en una sección del libro donde se describen los devastadores efectos del toque de las 7 trompetas. Y ahora nos encontramos en el intervalo, en una pausa, entre la 6ª y la 7ª trompeta. De los versículos 3 al 6, leeremos sobre la predicación de los 2 testigos, que son los heraldos del fin. En los versículos 7 al 10, surge por primera vez el anticristo en forma de bestia del abismo, y su temporal triunfo que resulta en la muerte de los 2 testigos. En los versículos 11 al 13, se nos presenta la restauración de la vida de los 2 testigos, y el consiguiente arrepentimiento y conversión de los judíos. En los versículos 14 al 19 encontramos un primer boceto del triunfo final de Cristo, su reinado inicial, el levantamiento y derrota de las naciones, el juicio de los muertos y el establecimiento del reino de Dios y de su ungido. Leamos ahora el versículo 3 de este capítulo 11 de Apocalipsis, que dice así: «Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio». Estos 2 testigos son individuos investidos del poder de Dios y una autoridad especial para predicar un mensaje de juicio y salvación durante la segunda mitad del período de la tribulación. Estos 2 profetas serán la culminación del testimonio de Dios a Israel por medio de un mensaje contundente sobre el juicio divino y su oferta gratuita del Evangelio a todos los que se arrepientan y crean. Y la primera pregunta a la que nos enfrentamos aquí es: ¿quiénes serán estos 2 testigos? El apóstol Juan no aporta ninguna aclaración al respecto. Un estudioso de la Biblia llamado Godet escribió: «Estas son las figuras más asombrosas de este asombroso libro». Sin embargo, si la identidad de estos 2 testigos fuera algo esencial para la comprensión de este libro, estamos convencidos que Juan habría apuntado más detalles. Pero no es el caso. Por este motivo, mucho se ha especulado a este respecto. Siempre formó parte del pensamiento judío la idea de que Dios enviaría a un mensajero especial que anunciaría a los hombres la llegada del día del Señor, un día en el que Dios, finalmente, haría justicia y pagaría a las naciones impías su justo castigo por su violencia hacia su pueblo querido, Israel. El profeta Malaquías escribió: «Yo os envío al profeta Elías antes de que llegue el día grande y terrible del Señor». Así pues, en este pasaje nos encontramos con la llegada de estos profetas del Señor antes de que se produzca la contienda final. Estos mensajeros tienen la misión de profetizar, y profetizarán 1260 días, es decir, 3 años y medio. Su mensaje será sombrío porque están vestidos de cilicio, de luto. Será un mensaje de condenación. El escucharlo será como una tortura y la gente se alegrará cuando maten a los 2 testigos, como veremos en el versículo 10. Pero, ¿quiénes serán estos 2 testigos? 2 investigadores, Seix y Godet, afirman que posiblemente se trate de Enoc y Elías. En la Biblia se nos da a entender que ninguno de ellos murió. En el libro del Génesis podemos leer lo siguiente: «Caminó pues Enoc con Dios, y desapareció porque Dios se lo llevó». Elías fue arrebatado en un torbellino y en un carro de fuego. Y Tertuliano,
uno de los antiguos padres de la Iglesia, se refiere a la creencia de que Dios los guardaba en el cielo para que dieran muerte al anticristo. Los comentaristas bíblicos Dean Alford, Walter Scott y Donald Gray piensan que estos dos testigos podrían ser Moisés y Elías, a quienes los judíos consideraban respectivamente el más grande legislador y el más grande de los profetas. Fueron estos dos personajes quienes se aparecieron a Jesús en el monte de la Transfiguración, y todos los poderes que se atribuyen a los dos testigos fueron proezas realizadas previamente por ambos personajes bíblicos. Sobre Elías podemos leer en el libro del profeta Malaquías, capítulo 4 y versículo 5, «He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible». Y el mismo Señor Jesucristo dijo, tal y como recoge el capítulo 17 del Evangelio de Mateo, versículo 11, respondiendo Jesús, les dijo, «A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas». Volvamos ahora a la palabra en el versículo 4, donde podemos leer, «Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra». Observemos que esta era precisamente una de las expresiones favoritas del profeta Elías. En el primer libro de los Reyes, capítulo 17 y versículo 1, podemos leer, «Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, «Vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Otros comentaristas sugieren, por otra parte, que Juan el Bautista podría ser el segundo testigo. Él fue el precursor de Cristo en su primera venida. También cierta similitud con el profeta Elías en la manera de exponer su mensaje. Los dos conocían muy bien a las fuerzas malignas enemigas de Dios y lo que era ejecutar órdenes de Dios contra fuerzas sobrenaturales. Podríamos incluso apuntar la idea de que Juan el Bautista fue el testigo del Nuevo Testamento, mientras que Elías fue el testigo del Antiguo Testamento. En cualquier caso, en el Antiguo Testamento siempre se requerían 2 o más testigos para confirmar la legalidad de un testimonio. Se nos antoja, sin embargo, bastante improbable que Enoc pudiera ser uno de los testigos, ya que él era gentil y el hecho de que no muriera no lo convierte automáticamente en candidato para asumir esta misión. Ahora bien, aquí se mencionan 1260 días durante los cuales ambos testigos desempeñarán su función profética. Y la característica más reseñable acerca de ambos testigos no es su identidad, sino el momento de su aparición. Y aunque la Biblia no señala fecha alguna, es posible que sea conocida su presencia durante la primera mitad de la tribulación, dado que ellos testifican hasta que aparece el Anticristo, también llamado la Bestia, para luego morir como mártires. Leamos ahora los versículos 4 y 5 de este capítulo 11 de Apocalipsis, que dice así. «Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera». Esta imagen está relacionada con el Antiguo Testamento, concretamente con el libro del profeta Zacarías, en su capítulo 4. La visión de Zacarías iba a tener cumplimiento en un futuro próximo que para él sería la reconstrucción del templo a cargo de Josué y Zorobabel. Pero también tenía una proyección más lejana, en el futuro lejano, que serían los 2 testigos, cuyo ministerio apunta hacia la restauración final de Israel en el milenio. ¿Qué significado pueden tener aquí los 2 olivos y los 2 candeleros? El aceite de oliva se utilizaba para encender las lámparas, así que los olivos junto a los candeleros representan la luz de avivamiento espiritual. Por ello, la lectura de estos versículos sugieren con fuerza la idea de que la predicación de estos 2 testigos será la chispa que encenderá un avivamiento, tal y como sucedió con la intervención de Josué y Zorobabel en Israel tras el cautiverio en Babilonia. La lectura del versículo 5 arroja además la idea de que ambos testigos serán totalmente intocables e inmunes a cualquier ataque del hombre hasta su muerte final a manos del mismo Anticristo. Este versículo advierte literalmente que si alguno quiere dañarlos, sale fuego de su boca y devora a sus enemigos. Se trata de una referencia probable a un fuego literal. Ambos testigos serán invencibles durante su ministerio, protegidos por un poder sobrenatural e inexplicable para el resto de la humanidad. Y el falso profeta imitará con fraudulencia
esta señal tal y como podemos apreciar en Apocalipsis 13, versículo 3. El cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Si echamos una mirada atrás, podremos ver que a lo largo de toda la Biblia, en numerosas ocasiones, los milagros han servido para autentificar a los profetas del Señor. Aquí, la sequía de 3 años y medio, tal y como sucedió en la época de Elías, añadirá un tormento inconmensurable a aquellos que estén sufriendo los desastres globales de la tribulación, y exacerbará su odio hacia los 2 testigos. Y es, de hecho, esta referencia a la sequía lo que ha motivado que destacados comentaristas se hayan decantado por pensar que los 2 testigos serán el profeta Elías, que tuvo poder para parar la lluvia, y Moisés, para desencadenar las temibles plagas en Egipto. También menciona este pasaje que ambos testigos poseen la facultad de convertir las aguas en sangre. Recordemos que el agua de la tierra ha sido devastada por la segunda y tercera trompetas, por lo que dejará de ser apta para el consumo humano, y esto aumentará en gran medida el sufrimiento causado por la sequía. Continuando ahora con nuestra lectura, leamos los versículos 7 al 10. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Los testigos han de predicar el tiempo que se les ha señalado, y luego vendrá el anticristo como la bestia del abismo. Seguidamente, Dios les retirará su protección sobrenatural y ambos serán asesinados, algo que nadie había podido hacer con éxito por el momento. Esta es la primera de las 36 referencias a la bestia que encontramos en Apocalipsis, que es nada más y nada menos que el llamado anticristo. El hecho de que ascienda del abismo indica que su poder es de origen satánico. Toda esta escena sucede en Jerusalén, que aquí recibe los nombres de Sodoma y Egipto. Mucho tiempo atrás, el profeta Isaías se había dirigido a los gobernadores de esta ciudad llamándolos gobernadores de Sodoma, y al pueblo de Jerusalén como el pueblo de Gomorra. Isaías capítulo 1 y versículo 9. Sodoma y Gomorra representaban los prototipos del pecado. La maldad de Jerusalén ya había crucificado a Jesucristo, y en los días por venir contemplará la muerte de sus testigos con gozo. Los habitantes de Jerusalén odiarán a los 2 testigos hasta tal punto que dejarán sus cadáveres en la calle sin enterrar. Para los judíos era algo terrible no dar sepultura a un cadáver. Cuando los paganos atacaron al pueblo de Dios, para el salmista era la mayor tragedia de todas que no hubiera nadie que los enterrara. Así leemos en el Salmo 79, versículo 3. El comentarista Dr. Newell lo describe de la siguiente manera. Aquí se presenta la verdadera revelación del corazón del hombre. La avaricia, la enajenación, lo inhumano, brutal, infernal, la humanidad entera se regocija por la muerte de estos hombres. Se envían regalos los unos a los otros. Hacen de este asesinato una hermosa celebración, una especie de Navidad del diablo, una celebración de lo que el anticristo ha hecho, en lugar de celebrar la venida de Cristo a Belén. Leamos el versículo 11 de este capítulo 11 de Apocalipsis, que dice así: Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Los hechos no acaban aquí, los acontecimientos se precipitan, tomando un cariz cada vez más intenso y dramático. Algo está a punto de suceder que cambiará esta celebración en gran temor para los hombres. A los 3 días y medio, una vez más nos encontramos con esta cifra, cuando la fiesta por la muerte de ambos testigos esté quizá en su punto álgido, cuando quizá las cámaras de televisión estén aún enfocando la imagen de ambos cadáveres, súbitamente estos recobrarán vida y se pondrán de pie. Dice la Biblia que cayó un gran temor sobre los que los vieron. ¿Qué sucedió a continuación? El versículo 12 nos lo cuenta. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: «Subid acá». Y subieron al cielo en una nube,
y sus enemigos los vieron. Aún habrían de suceder hechos increíbles. A la vista de todos, los 2 testigos fueron subidos al cielo, representando, como si dijéramos, la primera partida de Elías al cielo en el torbellino y carro de fuego. A continuación, un gran terremoto arrasó 1/10 parte de la ciudad, produciendo la muerte de 7.000 de sus habitantes. Leámoslo en los versículos 13 y 14 de este mismo capítulo 11 de Apocalipsis. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron un número de 7.000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. He aquí, el tercer ay viene pronto. El resultado fue que los que habían visto estos acontecimientos aterradores y escaparon con vida, dieron gloria a Dios. Es decir, se arrepintieron porque esa era la única manera real de dar la gloria a Dios. Y el gran interés de este pasaje es el hecho de que los incrédulos fueron ganados mediante la muerte sacrificial y la resurrección de los testigos. Aquí tenemos una rememoración de la historia de la cruz y la resurrección. El mal debe ser conquistado, y las personas ganadas no por la fuerza, sino por la aceptación del sufrimiento por el nombre de Cristo. A los 7.000 fallecidos, en esta ocasión, debe ser agregada la 1/4 parte de la población mundial que murió al principio de las plagas, es decir, 1/4 parte de la población mundial. Y posteriormente, otra 1/3 parte de la población del planeta, es decir, más de la mitad de la población mundial. Y ahora, 7.000 más. No nos sorprende entonces que el Señor hubiera dicho muchos siglos atrás, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Bien, queridos amigos y amigas, aquí ponemos punto y final a nuestro estudio de hoy. Esperamos que le haya resultado interesante e instructivo, pero sobre todo que le haya resultado de bendición. Más de un oyente amigo y amiga pensará en estos momentos cómo puede ser de bendición un libro tan extraño y tan dramático como el libro de Apocalipsis. ¿No está acaso plagado de sucesos terribles y extraños, muertes y persecuciones? ¿Cómo puede bendecirme a mí un libro tan trágico y catastrófico? Apocalipsis es un libro indiscutiblemente extraño, pero que vale la pena estudiar. Su ubicación detrás de los Evangelios y de las Epístolas, al final del Nuevo Testamento, representa como un último acto del Evangelio, sin el que éste quedaría incompleto. Resulta difícil imaginarse la Biblia sin su colofón final, el Apocalipsis, y claro que tiene que ser distinto del resto del Nuevo Testamento. Es el único libro de la Biblia que trata del fin de los tiempos, del fin que aún está por cumplirse, que anunció el apóstol Pablo al hablar de la victoria de Cristo. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y poder y autoridad. Preciso es que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos bajo sus pies. Así leemos en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 25. Así que, querido amigo y amiga, en el Apocalipsis podemos ver, como en ningún otro libro de la Biblia, que al final de toda la historia de la humanidad, Cristo es el que vence, Cristo es el que reina, Cristo es el que juzga, y con Él viviremos eternamente en un mundo perfecto. Un mundo perfecto. Extraña expresión para nuestros tiempos difíciles, ¿verdad? Pero es lo que Cristo ofrece. Un mundo perfecto cuando Él venga por segunda vez a este mundo, no ya a morir por nuestros pecados, sino para reinar por siempre. ¿Quiere usted formar parte de la ciudadanía del cielo? Su pasaporte para la eternidad es gratuito y se llama Jesucristo. Es gratuito porque es un regalo de Dios para usted. Solo tiene que tomarlo. La salvación es un regalo de Dios. Ahora bien, la vida cristiana no es fácil. Al contrario, está llena de dificultades, pero creemos que vale la pena recorrerla. Vale la pena recorrer este camino. Hasta nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga.